بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bueno, hoy estamos en la clase número 13, perdón, de Kitab al-Tawhid, y hoy vamos a empezar un nuevo capítulo. Es el capítulo número 3 del libro. Y habíamos terminado los dos primeros capítulos. El primero era Fadl al-Tawhid y cómo el Tawhid perdona los pecados. Es decir, el punto aquí de este primer capítulo era que si la persona muere en Tawhid, inshallah va al Jannah y no va a pasar la eternidad en el infierno, ¿vale? Algunos entrarán antes directamente, otros a lo mejor tienen que pasar un tiempo en el infierno, en Jahannam, purificando sus pecados. Eso ya tahta mashiatullah, están bajo lo que Allah decida, pero siempre que murieran en el Tawhid acabarán en el Jannah. Luego, el segundo capítulo era de que las personas que completen su Tawhid entrarán en el Jannah sin rendir cuentas, directamente. Eso es para la gente que completó su Tawhid. Y uno de los ejemplos era el profeta Ibrahim, alayhi salam, y estuvimos viendo estuvimos estudiando sus características, porque claro, eso es lo que nosotros queremos, llegar al Jannah sin que rendir cuentas, sin tener que purificarnos en el infierno o pasar ningún castigo, ¿no? Entonces, pues tenemos que estudiar y observar y analizar las características de las personas que lo consiguieron, que Allah nos dice que ellos consiguieron completar su Tawhid, Tahqiq al-Tawhid. Luego también estudiamos el hadith de los 70.000 que entrarán en el Jannah directamente, y también sus características, que ellos no creen en supersticiones, que no se cauterizaban, porque los árabes creían mucho en eso, tenían mucho tawakkul en esa forma de cura, no pedían que les hicieran ruqya, pero sí que ellos se los hacían ellos mismos, y tenían mucho tawakkul. El tawakkul es la esencia, el acto de adoración del cual emanan muchos más actos de adoración debido a ese tawakkul. Vale, entonces ahora ya hemos acabado con sus capítulos. Entonces ahora el capítulo que viene se llama Bab al-Khawf min al-Shirk. Bab al-Khawf min al-Shirk, el temor del Shirk, o el miedo al Shirk, se puede traducir. Y ahora, Sheikh Salah al-Sheikh dice que este capítulo es muy importante y muy necesario en este momento. Es muy el momento de hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque habíamos estudiado que el Tawhid es lo que nos va a salvar. El completar el Tawhid es lo que nos va a poder dar que podamos entrar en el Jannah directamente sin que nos pidan cuentas, sin castigo. Pero claro, para una persona no puede completar su Tawhid a menos que tema el Shirk, a menos que estudie el Shirk, porque el Shirk es lo que contradice el Tawhid, es lo que nulifica el Tawhid. Entonces, necesariamente una persona tiene que estar muy consciente de lo que es el Shirk y sus tipos, y temerlo. Debido a esa glorificación de Allah que tiene su corazón y que quiere proteger su Tawhid, teme mucho el Shirk, es muy consciente de eso. Una persona que no teme el Shirk no puede completar su Tawhid. Y por eso el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lo pone en este momento. Entonces una persona puede pensar que ha completado su Tawhid y no ha hecho Shirk, que no ha caído en Shirk o vida y se arrepiente, pero esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Y la razón es esta. A ver, el Shirk es algo que es muy amplio. No es simplemente postrarse a un ídolo o hacer una dua a un muerto o sacrificar un pollo a un jinn. O sea, el Shirk tiene muchas facetas. Y hay shirk mayor, hay shirk menor. El menor, no porque sea menor es menos importante, porque el menor te lleva al mayor.
es muy importante estar muy, muy consciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil completar el Tawhid. ¿Por qué? Porque las personas tenemos mucho apego al dunya. Y nuestro nafs quiere siempre tener algo del dunya, como el dinero, como prestigio, como fama. Y siempre el nafs se va a buscar una manera para obtener lo que quiere. Es como una lucha con uno mismo. Sí, nosotros, por ejemplo, decía la ustada, especialmente la gente que dejó su vida de antes, aceptó el Islam y dejó un montón de cosas. O la gente que empieza a practicar el Islam, aunque era musulmana de nacimiento y no practicaba, y dejas de muchas cosas. ¿Qué dejamos? Dejamos bueno, las mujeres pues nos empezamos a cubrir, ya nos hemos quitado ese deseo de sentir, de que quiero que la gente me vea guapa, que quiero, eso ya te lo has quitado, no vas a la playa y te vas a poner ahí en bikini, etcétera, no vas a sitios, no te mezclas, ya no escuchas música, hay una serie de cosas que dejaste de hacer por Allah y estamos contentas, ¿no? Pero, o contentos, los hombres lo que hicieran, pero has cortado muchas puertas al nafs. O sea, esto no, esto no, esto no. Pero el nafs quiere dunya todavía. O sea, siempre dentro de nosotros va a haber algo que tu nafs desea algo del dunya. Y a lo mejor son cosas que a lo mejor hasta ni te das cuenta. Y eso ocurre mucho en los actos de adoración. Por ejemplo, decía la ustada, yo doy una clase ahora. Y esta clase, ¿qué dura? 1 hora, ¿no? Esa hora tiene que ser, es un acto de adoración, porque enseñar el Islam, el Tawhid, es un acto de adoración. Entonces debería ser exclusivamente por Allah. No tengo que tener ningún deseo por ahí metido que no sea por Allah. O sea, que me contradiga el que mi acto de adoración sea solo por Allah. Pero, a lo mejor, dice, yo puedo tener deseo de ser importante, de prestigio, de fama, de que quiero que me tengan en consideración. O sea, todo, y a veces la persona no se da cuenta de esas fisuras ahí, que siempre hay algo que se mete por ahí. ¿Por qué? Porque Allah nos ha creado con esa debilidad, con muchas debilidades, ¿no? Entonces siempre, por eso el Sheikh dice, hay que estar uno siempre pendiente porque esos actos son una falta de sinceridad y es muy difícil, muy pocas personas consiguen el hacer todos los actos por Allah. Entonces, siempre tienes que estar pendiente. No te creas que, bueno, yo porque ya llevo mi hijab, porque yo estudio, que no. Siempre va a haber algo por ahí que tu nafs te va a pedir. Y no te das cuenta, es una debilidad, y aunque sean cosas así que nos parece que no son muy evidentes, pero están. Entonces hay que estar siempre muy pendiente. Entonces decía que el nafs siempre quiere algo, que sea prestigio o fama, o que la tengan en consideración, ser importante para los demás. Entonces la persona puede estar pensando que está realizando un acto de adoración por Allah, pero sin darse cuenta su nafs está ahí tomando algo del dunya, algo que le complace, es decir, que no es 100% por Allah. Entonces, que hace algo para complacerse a sí mismo, aunque sea un poquito. Por ejemplo, lo de la clase, ¿no? Que está dando la clase, que es un acto de adoración, o una persona, por ejemplo, una hermana que está leyendo Corán y tiene una voz muy bonita y está leyendo, y es por Allah, pero no puede evitar que le guste que le digan que tiene la voz bonita, ¿no? Entonces ahí la intención ahí, ¿qué es por Allah? O no, uno tiene que... No, somos débiles, ¿no? Hay que pararse, purificar tu intención y seguir. Y eso va con todo, en todos los actos de adoración. Por eso siempre se dice que hay que renovar tu intención. Y esto, por ejemplo, al dar la dawa, esto pasa mucho, que hay gente que sí que le gusta el Islam y que lo explica bien, pero al mismo tiempo quieren ser importantes. Esa sensación ese deseo de ser importante se lo traen a la dawa.
Entonces pasa lo que pasa, que luego empiezan a juntarse, a comprometer cosas del manhaj, de la religión. ¿Por qué? Porque en el fondo quieren que les sigan a ellos. Y ahí es cuando empieza la gente a desviarse. Las personas que aceptaron el Islam y someterse a Allah cerraron muchas puertas del dunya, del disfrute del dunya. Muchas cosas que eran haram y que hacíamos antes, como fiestas, salir, arreglarte, maquillarte, perfume, viajar sola, mezclarte, ir a donde te dé la gana, sin restricción, ir al cine, lo que sea. Y lo que pasa es que el nafs, como estaba diciendo antes, aún quiere esa parte del dunya y quiere aún ese disfrute que le has cortado. Y busca cómo. Y esto hay que buscar mucho en uno mismo, porque esos deseos nos pueden llevar al shirk menor. Pero claro, el de shirk menor, poco a poco, si no lo paras, te puede llevar al shirk mayor. Y eso es una falta de sinceridad. Eso es insinceridad. Porque tu nafs siempre va a querer algo del dunya. Y tienes que estar ahí muy pendiente de esa sinceridad con Allah. Y el Sheikh dice que muy poca gente es capaz de realizar todos los actos de adoración por Allah solamente, porque eso por eso es tan importante este capítulo en este momento, porque hemos explicado la importancia de completar el Tawhid en esta vida y cómo el Tawhid es tu única salvación del infierno y es la única manera en la que puedes entrar al paraíso. Y eso, el Tawhid, no se consigue a no ser que tengas temor de caer en el shirk. Y por esto este capítulo se llama el temor al shirk o el temor del shirk. Entonces, aquí, como ya hemos visto, el Sheikh explica este tema a través de las pruebas del Corán y la Sunna. Entonces, el primer ayah del Corán que presenta es en Surah Nisa, que es la Surah número 4, el ayah 48. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Verdaderamente, traducción y significado, o ciertamente, Allah no perdona que se le asocie con algo en la adoración, pero perdona aparte de ello a quien quiere. Esto es un aviso y es muy peligroso, es para que te dé miedo. La persona que muera en estado de shirk mayor, no hay vuelta atrás, es el infierno para siempre. Pero la persona que muera sin haber cometido shirk mayor y con su tawhid, aunque tenga pecados y no se arrepintió de ellos, puede que Allah lo perdone o no va a estar eternamente en el fuego. Este ayah es un aviso muy, muy severo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aún incluso muera la persona con pecados muy graves, sin tauba, si no nulificó su tawhid con shirk, va a salvarse. Pero quien muera en el shirk mayor, su eternidad será en Jahannam, en el fuego. Y ahora voy a explicar algo que yo expliqué en Usul al-Thalatha y esto es personalmente es una de las cosas más interesantes y más esclarecedoras que a mí me impactó. El Sheikh Uthaymin dice que Allah nunca perdona el shirk. ¿Por qué Allah no? ¿Cuál es la diferencia entre el shirk y los pecados mayores? ¿Por qué Allah no perdona? Estamos hablando de la persona que murió sin arrepentirse, porque si tú te arrepientes en esta vida del shirk, de pecado, Allah lo perdona todo, incluso el shirk, pero te has arrepentido y luego no moriste en el shirk, ¿vale? Entonces, la persona, ¿por qué el shirk no lo perdona? No lo perdona. Ar-Rahman, Ar-Rahim, el más misericordioso, el Ghafur, el Ghaffar, el que todo lo perdona, pero el shirk no. ¿Por qué Allah no perdona el shirk? ¿Cuál es la diferencia entre el shirk y los pecados? A ver, los pecados, ¿qué es lo que lleva a una persona a caer en pecado? Pues un deseo que tiene. Uno muy común, el hombre no puede dejar de mirar a una mujer porque es que es su debilidad. ¿Pero por qué? ¿Qué le hace mirar a esa mujer? Porque le gusta mucho. Porque tiene un deseo, le gustan mucho las mujeres y le cuesta. Le cuesta porque, pero tiene ahí un deseo de lujuria, de que le gusta. O una persona que le gusta mucho el dinero o es muy codiciosa con el dinero y roba. ¿Por qué roba? Roba es haram, pero no puede, sabe que es haram, pero es que no puede evitarlo cuando se siente débil, pero tiene ahí un deseo
de una codicia. Tiene algo que le lleva a eso, que le hace que sea su debilidad. Un deseo, le gusta mucho algo. O una persona que se enfada tanto, tanto, que la ira le domina y puede hasta matar a alguien de esa ira. Pero ¿por qué fue? Hay una razón de ser, una razón, hay un deseo, algo. Allah nos ha creado con deseos y esos son los que te llevan a hacer pecados. Pero ahora dime a mí, el shirk, ¿te tienes que resistir a postrarte ante una cruz, por ejemplo, o ante un santo, o hacer un sacrificio a un santo como yo vi en el pueblo de ¿quién era? De mi padre, creo. No, bueno, un pueblo de España, que había gente que iba descalza detrás de un santo, eh, como una promesa, ¿no? O algo, actos de shirk, actos de humillación ante algo creado. Te tienes que resistir a ir a una tumba a pedir a un muerto que te ayude. No hay nada, no hay nada que te tengas que resistir porque Allah nos ha creado en la fitra. Allah nos ha creado nuestro corazón para el tawhid y eso no hay, Allah no ha puesto ningún deseo en nosotros en cometer shirk. Por eso el shirk es pura transgresión al derecho de Allah de ser adorado exclusivamente. Y no hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa, porque Allah no nos ha puesto ningún deseo que tenemos que luchar contra eso para no caer en ello, como un hombre tiene que resistirse a no mirar a una mujer bella. Eso no es incomparable porque es que no está, Allah no nos ha puesto esos deseos, como nos ha puesto de postrarte ante una estatua, hasta un santo o temer a algo, no sé, todos tipos de adoración, dirigírselo a algo que sea creado, que sea algo que es, o sea, es como Allah es el único que merece ser adorado. Entonces, esa adoración se la diriges a algo que ha sido creado como tú, que necesita de Allah, que Allah lo puede destruir en cualquier momento, o que está muerto, que unos huesos, o es que realmente es algo despicable. Entonces, Allah no perdona eso. No hay excusa para el shirk. No hay excusa. Allah puede excusar a una persona que fue muy débil y cayó en zina o cayó en beber alcohol o irse de fiesta o robar o hasta matar. ¿Por qué? Hubo ahí un deseo, hay una excusa, hay excusa, hay excusa. Allah lo puede perdonar porque había ahí algo que le empujó, fue débil. Pero no hay nada que tú tengas que resistirte para cometer shirk. Entonces, idolatría, politeísmo, no, es algo despicable, es pura transgresión 100%, o sea, y Allah no lo perdona. Esa es la diferencia entre los pecados y el shirk. Entonces, ¿cuál es la excusa de hacer shirk? Ninguna, porque no hay ningún deseo por ello. No tienes que resistirte a postrarte a una cruz o una estatua, como un hombre tiene que resistirse a mirar a una mujer, y por eso Allah no lo perdona. ¿Por qué tenemos que temer el shirk? Porque si caes en shirk, estarás privado de la misericordia de Allah y estarás privado del Jannah. Allah no tiene misericordia. Fijaros la gran rahma de Allah, perfecta, que no te la puedes ni imaginar. Pero la persona que haga shirk y muera en ese estado, no hay rahma de Allah para esa persona. O sea, realmente esa persona se merece ir al infierno. Se merece estar en la eternidad en el infierno, se merece estar ahí por la eternidad y que Allah nos proteja, que Allah nos proteja, que Allah nos proteja. No, Allah es perfecto, Allah es todo justo, Al-Adl. Esa persona está privada totalmente de cualquier tipo de misericordia, no hay misericordia. Y si leéis la descripción del Jahannam y los castigos que hay, subhanallah, no hay rahma, no hay descanso, es puro castigo que incrementa, es por la eternidad, no hay salida, es un castigo que nunca va a acabar. Waliyadu billah, Allah que nos proteja. Entonces, ¿cómo un creyente no va a temer en caer en shirk? Solo una persona que es hipócrita o una persona que no cree, no teme el shirk.
y si tememos el shirk, debemos estudiar qué es y todos los tipos que hay. Y así como estudiamos el tawhid. Y si la persona teme el shirk, su corazón estará siempre en istiqama, estará en lo correcto, en el camino correcto, y pedirá perdón consistentemente y constantemente, porque sabe lo peligroso que es el shirk. Y tu corazón sabe que Allah, em, tu corazón siente cuánto necesita que Allah lo perdone y que lo guíe. Y eso es debido a la glorificación que hay en el corazón. Allah glorifica a Allah y debido a su glorificación tiene miedo de Allah y tiene miedo de caer en shirk y tiene miedo de que Allah no lo perdone. Entonces eso te hace de que por favor Allah perdóname porque sientes esa gran necesidad. Pero una persona que es hipócrita pues puede decir astaghfirullah pero ni siquiera siente nada y no teme el shirk tampoco. Este aya que he leído, aya Nisa, Surah Nisa, nos dice que el shirk es el mayor de los pecados. O sea, este aya es una evidencia de que el shirk es el peor de los pecados y el mayor de los pecados. Y Alá no lo perdona. Pero los demás pecados, excepto el shirk, están eh, bajo la Mashiach de Allah, lo que Alá decida. O sea, pueden ser perdonados o no. Shirk, el shirk es darle a otros los derechos de Allah y contradice totalmente el propósito de la creación. Y no vas a poder entender el shirk a menos que glorifiques a Allah con tu corazón. El dar los derechos de Allah a algo creado que no puede hacer nada por sí mismo, que necesita de Allah, que, Allah puede hacer que desaparezca en un segundo, eso es pura transgresión. Uno de los tabi'in dijo, conocí a 30 compañeros, a 30 sahabi, y todos temían el shirk. Así que si ves que tú tienes miedo de caer en el shirk como rilla, shirk en tawakkul, shirk en cualquier tipo de shirk, esto es un buen signo en ti. Porque el creyente tiene miedo del shirk. El creyente siempre teme caer en el shirk. Y el munafik no tiene. El hipócrita, no tiene ningún miedo en absoluto. Ni siquiera se lo plantea. Estábamos explicando el capítulo número 3 de Kitab al-Tawhid. Y este capítulo es el miedo al shirk. El miedo al shirk. Y habíamos dicho que por qué ahora sigue con este título, con este capítulo, especialmente con este tema del miedo al shirk. Porque después de haber explicado cómo el Tawhid es la única forma de salvarte, algunos entrarán, mientras que mueras en el Tawhid, inshallah, entrarás al Jannah. Unos antes, unos después, depende si completaste el Tawhid completamente. Si lo completaste o no, eso está en manos de Allah, pero eventualmente irás al Jannah. Entonces, una vez entendido esto, que el Tawhid es la única forma de salvarnos, entonces no hay posibilidad de completar el Tawhid, de tener el Tawhid sin que entiendas qué es lo que lo nulifica, es el shirk. O sea, es decir, tú tienes que temer mucho al shirk porque el shirk nulifica el Tawhid. Y a veces no lo va a hacer de repente, no significa que el shirk, por ejemplo, de repente vas a empezar a adorar a un ídolo, no. Puede empezar poco a poco, porque hay muchísimos tipos de shirk, y Shaitan siempre va a intentar que vayas por ahí, y de un pequeño shirk puedes acabar en uno mayor y nulificar totalmente tu tawhid. Entonces es muy importante el temer al shirk. Es extremadamente importante de que tu corazón entienda el gran peligro del shirk y tema el shirk, porque es el mayor pecado de todos y es el único pecado que Allah no perdona. Hablamos de la persona que se murió en ese estado y no se arrepintió. O sea, una persona que nunca aceptó el Islam, que nunca estuvo en el Tawhid, o que estuvo en el Tawhid y luego se le nulificó. Entonces, es el gran terror. O sea, no hay terror más grande que acabar en el shirk y morir en ese estado, porque es el infierno, el fuego eterno, eterno. Que Allah nos proteja.
Entonces, ahora vamos a ver el segundo aya que Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab presenta aquí. Sabéis que este libro entendemos todo a través de las formas del Corán y la Sunna. Entonces, la segunda aya que presenta es la de Sura Ibrahim, el aya número 35. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا Estate quieto, صاحبي. وجنبني بنية وبنية أن نعبد الأصنام. El significado de la aya en español sería: oh Alá, haz que sea esta ciudad. Un momento, por favor. Un momentito. El significado de este aya, aproximadamente en español, viene a ser: oh Alá, dijo Ibrahim, Ibrahim, alayhi salam, el profeta Ibrahim, haz que esta ciudad, refiriéndose a Mecca, sea segura y protégeme a mí y a mi descendencia de adorar a las estatuas o a los ídolos. Sheikh Saleh al-Sheikh dice que si quieres temer al shirk como lo temía el profeta Ibrahim alayhi salam, entonces estudia este libro, Kitab al-Tawhid. El profeta Ibrahim alayhi salam le pidió a Allah que lo llevara a otro extremo del shirk, es decir, apártame completamente del shirk que está aquí, yo quiero estar en el otro extremo. ¿Y por qué hizo este dua? ¿Por qué hizo este dua? Pues vemos que el siguiente aya, la aya número 36, dice Allah subhanahu wa ta'ala, espera que lo tengo aquí. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Mi Señor, ellos, los ídolos, han sido la causa o han causado el desvío de muchísima gente. Así que esto, subhanallah, cuando lo estaba estudiando con la ustada me tocó, porque somos musulmanes y no te imaginas ahora adorando a un ídolo, pero nunca puedes decir que no puedes caer en ello, que no puedes caer en shirk mayor. Y vamos a estudiar que hay muchos tipos de shirk. Entonces, si sabes que además es que en todas las épocas siempre la gente cayó en el shirk y hay mucha gente que está en ese estado. Y si Ibrahim, que era alayhi salam, que era un profeta, lo temía él en caer en shirk, él temía mucho en caer en ello, pues ¿cómo debe ser con nosotros? Él era un profeta y le pidió a Allah que lo protegiera de caer en el shirk. Entonces, más aún nosotros necesitamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de que nos proteja. Es que tú no puedes decir nunca que no vas a caer ahí. Es que tú puedes caer ahí, porque ha caído muchísima gente. Ahora bien, ¿cómo podemos protegernos del shirk? Pensar un momento. Eso es lo que nos decía la ustada en la clase. Pensar. Nos preguntaba, ¿no? Entonces íbamos cada uno escribiendo lo que cada una pensaba. Pensar un momento. Cada una. ¿Cómo me puedo proteger del shirk? Pues las hermanas pues escribieron el conocimiento, el dua, pues cosas que sí, todo. Obviamente tienes que estudiar qué es el shirk para no caer en ello. Estar siempre en el dhikr de Allah, recordar a Allah. Entonces la ustada dijo en esencia, lo que te va a proteger del shirk es la sinceridad. Entonces, para tú protegerte del shirk y de todos sus tipos, tienes que incrementar la sinceridad en tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo incrementamos esa sinceridad? ¿Cómo que hago que sea mi corazón sincero por Allah? Te trabaja mucho en apegar tu corazón a Allah. Y siempre acude a Él, vuelve a Él, al inaba, vuelve a Él. A veces pasamos por épocas que no estamos bien, que estamos
no estamos bien. No estamos, nos pasan cosas, problemas, situaciones, cada uno una cosa, y eso te afecta, porque somos humanos y no estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que hablamos otro día en clase? Que lo dijo la Ustada, que no es la situación en sí, sino lo que queda de ella. ¿Qué tú hiciste en esa situación? ¿Cómo utilizaste tú esa situación para volver a Allah? Porque realmente Allah te manda pruebas, y esas pruebas son las que te van a ti, en particular, a tu corazón. Allah te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo, a ti mismo. Entonces te va a mandar algo para que tú lo puedas utilizar para aferrarte a Allah. Por ejemplo, ya la explicación, a veces a lo mejor que una mujer está muy apegada a lo mejor a su madre o a su marido, y algo pasa que hace que tenga que trabajarse eso, porque diga, bueno, a la final mi corazón tiene que estar pegado a Allah, porque las personas son personas, porque mi madre, a lo mejor tengo un apego mucho a mi madre y no la quiero desobedecer, y para mí su amor es muy importante, porque y comprometo a veces mi religión o hasta miento porque no quiero perder ese amor. ¿Por qué está tu corazón ahí apegado? O a un hombre, a un marido, o a un marido con su mujer. Es que a veces es eso, que el tawhid es despegarse de la gente. No significa que no los quieras, no significa que no que tengas que vivir solo, no, significa de que tu corazón lo apegas a Allah, que en cualquier situación vuelvas a Allah, que trabajes en tu corazón para quitarte ese apego de la gente, en todos los sentidos, en esperar de ellos. Tú esperas el bien de Allah solamente. Y sí, lo sabemos, pero ¿lo sentimos realmente? Pensar en esas situaciones, cada uno cuando estamos en situaciones que no nos gustan, que nos hacen sentir mal, que nos tocan ahí el punto, porque cada uno tiene un punto, y bueno, a veces te van a poner ahí en situación que te toca el punto. A lo mejor otros no te tocan tanto, pero ese sí, porque esa es tu debilidad. Ahí donde tienes que, ese punto es el que tienes que trabajar para tú conseguir el tawhid. Y te va a costar. Y no es fácil, porque cuando el corazón está pegado a algo, es difícil. Es el corazón el que manda. Es difícil, pero tienes que esforzarte. Es que el Jannah no es el paraíso eterno. Solo van al paraíso eterno los que tengan tawhid. No es fácil conseguirlo. Tiene que haber un esfuerzo. Entonces, recordar siempre que toda la situación que no te manda no es la situación, es lo que queda. ¿Lo conseguí o no? Luego te mueres. Luego, ¿qué quedó? Ya no está el problema, ya no está el marido, ya no está la madre, ya no está la hija, ya no está cualquier cosa. Entonces, estás en una situación y tienes que elegir. Pues elige lo que Allah ama y te da igual todo lo demás. Y ya está, tomaste la decisión, que te digan lo que te digan. No temas la reacción de nadie. A veces es difícil, porque somos débiles, te da miedo la reacción de alguien, pero te tienes que conseguir apegar tu corazón a Allah, que te dé igual todo lo demás, solo espera en Allah y no en la gente. Quita a la gente de tu corazón. Sí, puedes pedir ayuda cuando la necesitas, puedes pedir consejo, pues claro, necesitamos uno de los otros, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿De quién espera? ¿Que la amiga te dé la solución correcta, o te esperas que ese familiar te ayude y te saque de este lío que te has metido? No, tú puedes pedir ayuda, pero sabes que es Allah el que te va a sacar de ahí, el que te va a ayudar. Y decía la Ustada, Wallahi, esta es una vida plena y feliz, cuando tú apegas tu corazón a Allah. Y trabajas en apegar tu corazón a Allah en todas las situaciones. Y dice, sí se consigue. Sí se consigue, sí se puede conseguir. Pero tienes que esforzarte. Y sí se puede conseguir, claro que se puede conseguir. Pero eso, ese esfuerzo. Entonces, esa es realmente la única vida plena y feliz que hay. No hay nada. No hay nada más. No hay nada. Nada de este dunya te puede dar esa sensación, esa felicidad, nada de este dunya.
personas, mira, te pueden dar esa tranquilidad en el corazón, ese sosiego que tanto quieres, esa tranquilidad que te quite la ansia, que te quite el nerviosismo, que te quite la angustia, la preocupación, esto, y apegar tu corazón a Allah. No hay nada más, no existe nada más. Trabaja eso en apegar a Allah tu corazón y en cada situación piensas en Allah, en apreciarlo, en hacer lo que le complace. A veces hacemos las cosas, pero sin pensar por qué las hacemos. Entonces tienes que recordar, lo hago por Allah, esto, lo que sea. Me levanto ahora porque mi marido me ha dicho que quiere la cena, me levanto por Allah y Allah me va a recompensar. A veces te levantas en piloto automático. Pero no, piensa, porque el Sara... entonces la sinceridad, y bueno, decía, el problema es que nos apegamos al dunya y a la gente, y no a Allah. Y ese es el problema de todo. Ese es el problema. La sinceridad empuja al shirk, lo empuja, lo quita, hace que se vaya. Todo tipo de shirk. Y realmente es difícil, es una persona que está, empuja el shirk y también los pecados, porque si una persona realmente está esforzándose en apegar su corazón a Allah todo el tiempo, es difícil que caiga en pecado. Este va a proteger de caer en pecados. Toda persona que cae en shirk es debido a su falta de sinceridad. Y decía la ustada, sí, que si tú quieres estudiar Tawhid, estás estudiando ahora Tawhid, estás escuchando explicación del Tawhid, pero no solo es escuchar la clase y luego hacer el examen y ya. Dice, no, tú tienes que practicarlo, tú tienes que practicar lo que estudias. Ahora, dice, acabáis de estudiar esto, está fresco todavía, ¿no? Dice, pregúntate, ¿en quién confías realmente? Pregúntate, pregunta a tu corazón, ¿en quién esperas la ayuda realmente? ¿A quién temes realmente? ¿Por qué temes a esa persona? ¿Por qué sigo temiendo la reacción de mi marido? ¿Por qué sigo temiendo, me preocupa, me angustia la reacción de mi familia, de mi jefe, de quien sea? O de causar, o que la gente se moleste conmigo, o a veces caemos en que, ay, pues si no llamo ahora, pues se va a pensar que a lo mejor no, y empiezas un rollo en la cabeza que es un rollo tuyo solamente, y al final, bueno, si Allah sabe que yo estoy haciendo la intención que ahora no puedo llamar porque estoy cumpliendo con una obligación con Allah, Allah va a poner tranquilidad en esa persona, no va a tener ningún problema, Allah está en control de todo. Y si pienso de otra manera, estoy pensando más Allah. Un ejemplo. Entonces tienes que preguntar de qué te preocupas. Porque en general las personas siempre estamos hablando, nos estamos preocupando mucho por causar buena impresión a la gente, qué es lo que piensan de nosotros. De basta ya está, suficiente, ya. Acaba con eso ya. Preocúpate por Allah y Allah se va a encargar de todo. Hay un hadith que del profeta Muhammad sallam que dijo que lo que más temo para vosotros es el shirk menor. Y cuando le preguntaron, ¿y cuál es? Y dijo, arriya. Arriya viene de ruya. Y es el querer ser visto, el querer ser oído, a veces también, el querer que sepan de ti y que te alaben. Pero en actos de adoración. Por ejemplo, decía, si tú quieres, hay una mujer que quiere ponerse todo el oro cuando va a la reunión para que le vean todo el oro, las joyas, dice, eso no brilla, porque eso es algo que no es un acto de adoración. Pero, dice, ¿cuándo ocurre esta rilla? Dice, por ejemplo, cuando tú estás rezando y estás rezando enfrente de tu profesor o tu profesora de coral. Y de repente te dice, porque la rilla viene. Dice, esos sentimientos, esos pensamientos vienen, me está viendo. Mi profesora, la respeto, me gusta mucho, que me está viendo. Entonces empiezas a rezar mejor para que te vea que estás rezando bien. Inconscientemente o conscientemente vienen esos pensamientos, sin tú quererlo, quiero decir. Entonces, si tú dejas esos pensamientos y se instalan ahí y sigues rezando de esa manera para que te vea la profesora, pues eso es un gran pecado
y ese acto es nulificado, no se acepta de ti. Pero si viene ese rilla, que porque viene, somos humanos, viene, Shaitán, viene, y dices, no, te parece, no, yo estoy rezando por Allah, voy a rezar como siempre rezo y lo hago por Allah. Entonces Allah no te va a tomar nada en cuenta, no te va a tomar eso en cuenta. Eso viene de la raza de Allah, que ¿por qué? Porque tú te has esforzado en parar eso y te lo has quitado. Y así, pues con muchas cosas, de muchos, rilla puede venir en el tawakkul, en el esperar de la gente, en el miedo. ¿Por qué mientes? ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué mientes? Eres musulmán, crees en Allah, Allah está es el único que te puede beneficiar o perjudicar, pero mientes porque tienes miedo. Ese miedo, ¿a quién va dirigido ese miedo? ¿Por qué tienes miedo a la gente? Entonces puede haber muchos actos de shirk menor y hasta la gente no se da cuenta, no se da cuenta. Y de hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comparó, hay un hadith en el cual comparó al shirk menor, que es tan indetectable, decía, el shirk menor es tan indetectable como una hormiga negra en una roca negra en una noche oscura sin luna. Es un hadith reportado por Ibn Abbas, de la Juan. Entonces, este shirk puede camuflarse tantísimo como eso. ¿Quién puede ver una hormiga negra en una roca negra en una noche sin luna, totalmente oscura? Nadie. Entonces, por eso debemos hacer esta dua que dice Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allah, te pido refugio en que te asocie con algo sabiéndolo y pido perdóname por lo que no sé. O sea, posiblemente caemos todos en shirk menor. O sea, pero no lo vemos, porque es muy indetectable. Además, el rilla, este shirk menor, es un acto del corazón. El corazón se mueve muy rápido y hay muchas situaciones en las que puedes caer perfectamente en rilla. O en shirk menor. Entonces, bueno, rilla es shirk menor. El día del juicio, a la gente del RIA se les dirá que busquen su recompensa en aquellos a los cuales esperaban la recompensa. Es decir, si yo rezo para que me vea la gente y para que me diga que rece bien, pues el día del juicio esos rezos me mandarán que buscar recompensa por esa gente por la que lo hice. Porque si tú rezas cualquier acto de adoración tiene que ser 100% por Allah. No, ¿cómo voy a dirigir ese acto de adoración que solo es para Allah, que solo Allah merece, y quiero la alabanza? Uso eso para que me alaben otros. Uso recitar el Corán, por ejemplo, porque necesita mi ego escuchar la voz tan bonita y sentirme bien. ¿Qué realmente es algo feo, es algo detestable, es algo horrible. Usar actos de adoración para complacer tu ego. Doy sadaqa, doy este dinero, que me vea la gente, para que me vean que soy generoso y tengan buena impresión de mí. Pero tú eres un miserable en el fondo, o sea, tú eres una persona que no tienes sinceridad, que no tienes que... ¿Por qué necesitamos tanto esa admiración de los demás? Porque o estamos trabajando porque tu alma necesita eso, que te quiere eso, tu nafs te pide eso. Entonces, pero daros cuenta que cuanto más nos esforcemos en complacer a Allah, porque queremos la admiración de Allah, porque queremos que Allah nos ame, los demás no es la vida para los demás. ¿Qué le importa a los demás si los demás tienen que estar haciendo igual que yo? Necesitan de eso igual que yo. ¿Cómo? Pero fijaros cuando se nos baja el imán y nos critican. A lo mejor hiciste, no sé, cualquier cosa para ayudar. Se supone que tú ayudas para complacer a Allah, ¿no? Y me critican. Y me duele muchísimo, muchísimo. ¿Por qué me está a mí doliendo lo que me diga delante de ti? ¿Por qué me tiene que doler? Si era por Allah, ¿por qué me tiene que doler? Pues porque hay falta de sinceridad. Falta de sinceridad y lo puedes observar cuando nos están afectando mucho las críticas, eso hay algo ahí. Hay algo ahí. Y... Entonces,
El riyá es un acto de shirk del corazón y eso quieres, dentro de ti quieres esa alabanza de la gente, que la gente te admire y usas esos actos de adoración para eso, con ese propósito. Y a menos que pidas a Allah que te proteja, no puedes detectarlo. Así que haz siempre esta dua, que os he dicho, ahora la paso al grupo, y pide mucho a Allah que te haga siempre ver, y pide mucho a Allah que te haga siempre ver eh, esta falta de sinceridad en ti. Porque tenemos muchas, o sea, mucho, en muchas situaciones. Si te puedes a pensar, empieza a pensar, ¿dónde te falta sinceridad? ¿Dónde está? Porque eso es ahí donde tienes que trabajar. Y aquí ese es el propósito de esta vida, de que te des cuenta de dónde tienes que trabajarte. Allah ya te guió al tawhid, te hizo entender muchas cosas. No pares ahí, no se puede parar ahí. Tienes cosas en tu corazón. Todo el mundo tiene algo. Y cada uno se tiene que ver. Y a veces no lo vemos. Pide a Allah que te lo haga ver. Porque no hay peor cosa, peor castigo que el estar ciego. O el querer ignorar tus faltas hasta el punto de que Allah te deja ahí ignorado y ciego y nunca las ves y nunca te las puedes trabajar. A ver, todo el mundo es igual, no pasa nada, todo el mundo tiene faltas, todo el mundo tiene falta de sinceridad porque Allah ha creado al insan, al hombre así. Nos falta, tenemos cosas. Y ahí el trabajárselo a través del conocimiento, de esforzarse, ahí es cuando nos podemos trabajar ese tawhid. Usa lo que Allah te ha dado. Di alhamdulillah en tu corazón por la situación donde estés, lo que sea. Di alhamdulillah desde el fondo de tu corazón porque es que es una oportunidad. Es que es una oportunidad para acercarte a Allah. Y para esforzarte, sí, no nos gusta, no. Te hace sentir mal, te da miedo, no sé qué, o lo que sea. Pero es una oportunidad. Así que, sí, nos damos cuenta, lo sabemos, pero nos damos cuenta realmente. Entonces tienes que pedir mucho a Allah de que te vea, que te haga ver esos puntos en tu corazón, esa falta de sinceridad para que te trabajes, inshallah. Y con esto acabamos hoy. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.